Buenos días hermanos, saludos. Les saluda el hermano Osvaldo desde Buenos Aires, Argentina, pensando un nuevo video, un nuevo en vivo en esta mañana de verano acá en Argentina, pero hoy un tanto fresquita. Así que me vine con un busito finito, salí hoy, y una avalancha de mosquitos que estamos teniendo acá en Argentina desde hace una semana más o menos, pero hoy medio que han aflojado un poquitito, pero bueno, acá estamos en este nuevo video que vamos a ver, vamos a hablar de un tema que nunca hemos hablado, que por ahí lo hemos tocado por arriba, pero nunca lo hemos hablado. Y casualmente justamente ayer fuimos con mi hermano Mariano, fuimos a un comedor que está acá en las cercanías. Fuimos a visitar al matrimonio, a un matrimonio de hermanos en Cristo que manejan ese comedor, le dan de comer a personas que están en suma necesidad, más con el presente que está viviendo el país en este momento, que está viviendo una crisis económica demasiado grande. Y bueno, fuimos a ver a estos hermanos y justo ahí vi a un señor que me hizo recordar mucho a mi último jefe que tuve cuando estaba trabajando para el mundo, digamos. Me hizo recordar mucho a él. Que bueno, que era de esas típicas personas que decían, mira todo lo que Dios me ha dado. Mira la casa que Dios me ha dado, la empresa que Dios me ha dado, los autos que Dios me ha dado. Bueno, era una persona que tenía un muy buen pasar, con su empresa había empezado como una pyme chiquitita y bueno, había ido creciendo, pero bueno, pero es lo que suele pasar. Es lo que suele pasar en muchas personas que adineradas, que tienen muchas posesiones, que poseen una empresa, que posee propiedades, que poseen autos, que poseen camionetas, que bueno, que creen que Dios los ama y que Dios les ha prosperado económicamente porque los ama y que tienen todo eso. O sea que básicamente están diciendo o dan a entender de que el que es pobre y el que no tiene posesiones y el que vive en pobreza, que básicamente que Dios no lo ama. Pero bueno, lamentablemente es como piensan muchas personas, ¿no? Pero bueno, como dice en Mateo, como decía nuestro Señor Jesucristo, que aprovechará el mundo si ganare, al hombre, perdón, si ganare todo el mundo y perdiere su alma. Pero bueno, a las personas, muchas de las personas que no conocen a nuestro Señor Jesucristo, que no conocen absolutamente nada sobre Él, piensan que toda la existencia nuestra es simplemente tener posesiones, acá tener posesiones en esta vida, en este plano terrenal, tener propiedades, tener autos, tener riquezas, cuando en realidad eh, todos tenemos una fecha de caducidad, por así decirlo, entre comillas, y todos nos vamos a ir de este plano, vamos a partir. ¿Y qué va a pasar con todo lo que acumulaste durante toda tu vida y juntaste riquezas si tu alma va a perecer? Hay de ti si eres rico en esta vida, si eres rico para el mundo, si eres rico para el hombre, pero no eres rico para con Dios. Apocalipsis 3 te lo explica de una manera magistral. Pero, pero bueno, pero es lo que suele pasar con personas que no han conocido de Dios. Cuando realmente lo que deberíamos hacer es vaciarnos de lo que tenemos nosotros para que Él nos pueda llenar, para que Él nos pueda saciar con su inmensa sabiduría, con su eterna sabiduría. Es como la parábola del rico insensato, ¿no? Y siempre, cada vez que lo veía él, me acordaba de la parábola
del rico insensato, cuando el rico insensato acumulaba, y ya en un momento, ya no, en sus graneros ya no entraba de todas las posesiones que tenía. Dios, ¿qué haré? Y tiró abajo los graneros que tenía y construyó otros más grandes para acumular más y más. Hasta que el Señor le dijo: necio, esta noche vienen por tu alma. ¿Qué va a pasar con todo lo que has acumulado? Porque eres rico en este mundo, pero no eres rico para con Dios. Pero bueno, lamentablemente hay personas que nunca llegan a ese entendimiento, nunca llegan a tener esa sabiduría para saber de que las riquezas en este mundo no sirven, que nosotros somos una especie de máquina transmutadora de riquezas, que nosotros podemos traspasar riquezas en este plano, de poder traspasarlas al plano celestial, al otro plano. Porque ya lo dijo Jesús cuando le dijo al joven rico, le dijo: si realmente quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoros en los cielos. Entonces, ¿de qué manera podemos traspasar nuestros bienes, riquezas de acá, pasarlas al otro mundo? Cuando le damos al pobre, cuando nos despojamos de nuestros bienes, cuando nos despojamos de lo propio y le damos al que tiene necesidad, le damos al pobre, al menesteroso, al huérfano y a la viuda. Esa es una manera de acumular tesoros en los cielos para la vida venidera, para ser ricos para con Dios, para ser ricos en lo eterno, en la vida venidera, que va a ser la vida eterna, y no esta vida que es perecedera, que este plano todo es lo que va a pasar, es lo que va a perecer, es lo que va a morir. Pero bueno, lamentablemente las personas que no vienen a Cristo nunca pueden llegar a ese entendimiento. Y la verdad que es triste ver cómo Satanás seduce a estas personas con el engaño de las riquezas y creen que son ricos, cuando en realidad son tan pobres que lo único que tienen es dinero. Pero bueno, vamos a ir al tema que nos compete hoy. Vamos a hablar del justo juicio. Le puse como título a este video: no juzguéis según las apariencias, y vamos a ir hablando un poquito de eso. Ahora yo les hago una pregunta a mis hermanos que están conectados, también para los que van a ver este video más tarde en el canal de YouTube, en nuestro canal Camino de Justicia. Les hago una pregunta a mis hermanos: ¿nos es permitido juzgar a mis hermanos que están conectados en este momento? Les hago la pregunta: ¿nos es permitido juzgar? ¿Ustedes creen que podemos juzgar? A ver si van contestando. Sí, me dice Augusto 27. Me contesta que sí. Ok. ¿Alguna otra opinión, alguna otra respuesta? Si nos es permitido juzgar, si a nuestro Señor Jesucristo le agrada que nosotros juzguemos. Yo opino igual que Augusto. Yo creo que sí nos es permitido juzgar. ¿Alguna otra respuesta, alguna otra opinión sobre si nos es permitido juzgar? Bueno, seguramente muchas personas, yo creo que la mayoría piensa que no nos es permitido juzgar.
Pero bueno, vamos a ir aclarando poco a poco, vamos a ir viendo esto. Si podemos juzgar, no podemos juzgar, hay una sola manera de juzgar. Vamos a ir aclarando este punto. Vamos a leer Juan capítulo 8, versículo 15, donde Jesús, hablando con los fariseos, les decía: vosotros juzgáis según la carne, les decía a los fariseos. O sea, vosotros juzgáis por apariencias, vosotros juzgáis por los sentidos, por lo que les dicen los sentidos. O sea, son sensuales. ¿Por qué sensuales? Porque se dejan llevar por los sentidos, por los ojos, por los oídos, por la boca. Se dejan llevar por los sentidos, por eso se les dice sensuales a estas personas. Vosotros juzgáis según la carne, según las apariencias, según los sentidos. Ustedes acusan. Eso es lo que decía Jesús. Pero yo no juzgo a nadie, decía Jesús. O sea, yo no acuso a nadie. Yo no señalo a nadie. Es en el mismo contexto que se lo dice a ellos. Entonces, viendo esto, en realidad es como que no podemos juzgar. Porque vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie, dice Jesús. Entonces, si Jesús te dice a ti, si Jesús te dice yo no juzgo a nadie, ¿va a permitir que tú juzgues? ¿Va a permitir que tú juzgues según la carne, como le decía a los fariseos? Entonces, ¿podemos juzgar? No podemos juzgar, porque acá Jesús parece que te está diciendo yo no juzgo a nadie. Entonces, si Jesús no juzga a nadie, nosotros no deberíamos poder juzgar. Pero ¿podemos juzgar o no podemos juzgar? ¿Alguien más que quiera opinar antes que avancemos en la enseñanza? Si podemos juzgar, no podemos juzgar. Es un tema bastante amplio. ¿Alguien más que quiera responder? Si podemos juzgar, ¿nos es permitido juzgar? Sí, no. Bueno, vamos a ir avanzando en la enseñanza. Vico responde: de poder se puede, no debemos. Ok, vamos a ir viendo. Recién me dijeron que sí, sí podemos. Ahora me ponen de poder se puede, pero no debemos. Ok, vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo de a poco. Hasta ahora Jesús dice: yo no juzgo a nadie. Vosotros juzgáis según la carne, le dijo a los fariseos, pero yo no juzgo a nadie. Entonces, pareciera que nosotros no podemos juzgar, porque si Jesús dice yo no juzgo a nadie, pareciera que nosotros no podemos juzgar a nadie tampoco. Vamos a ir viendo. Vamos a ir a Juan capítulo 7, versículos 23 y 24. Dice, hablando Jesús, dice: si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo? Porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Entonces Jesús dice: no juzguéis, dice Jesús. O sea, no te fue dada la potestad para ser juez. Dicho de otra manera, te está diciendo: no seas juicioso. No juzguéis, pero te aclara, según las apariencias, te aclara Jesús. No juzguéis según las apariencias, o sea, según la carne, según lo que tus sentidos te muestran. Pero termina el versículo diciendo: si no, juzgad con justo juicio. Entonces, acá Jesús te está dando permiso para que juzgues. No juzgáis según las apariencias, te dice, sino juzgad con justo juicio. Entonces, acá podemos ver que no hay una sola manera de juzgar. Porque te está diciendo: no juzgáis según las apariencias, pero sí juzgad con justo juicio. Entonces, el tema es: ¿qué es juzgar con justo juicio? Porque sí nos es permitido juzgar.
pero con justo juicio. No según la carne, no según los sentidos, no juzgar como juzga el mundo. Eso es lo que no nos es permitido. Entonces, ¿qué es juzgar con justo juicio? Juzgar con justo juicio no es como creen muchos religiosos, como creen muchos santurrones, como les digo a los que creen que pueden ser santos por no pecar, suponiendo que no pecan, como muchos dicen que hemos vencido el pecado porque el pecado ya nos enseñaría a nosotros. Bueno, supongamos que dejaron de pecar. Pero bueno, juzgar con justo juicio no es tener, digamos, que tú creas que tú tienes un justo juicio, que tú tienes una interpretación correcta de una situación X, como para tú poder emitir juicio y decir eso está bien o eso está mal. No, eso no es juzgar con justo juicio. Pero claro, podemos ver que no hay solamente una sola manera de emitir juicio. Recuerda lo que le dijo Jesús a los mismos fariseos. Les dijo, misericordia quiero y no sacrificio. Entonces, vamos a ir viendo, no nos es permitido jugar según la carne, pero sí jugar con justo juicio. Entonces, ¿qué es jugar con justo juicio? Jugar con justo juicio, básicamente como punto de partida, es juzgar según la justicia de Dios y no juzgar según la justicia del hombre. ¿Y qué diferencia hay entre una justicia y el otro? Ya lo hemos hablado en videos anteriores, pero la justicia del hombre básicamente es condenación, es venganza, es condena, cuando la justicia de Dios es misericordia, es perdón, es restauración. Por eso juzgar con justo juicio es juzgar según la justicia de Dios, aplicando los parámetros de la justicia de Dios y no aplicando los parámetros de la justicia, entre comillas, de la justicia del hombre. Porque eso es lo que hizo Jesús cuando vino a juzgar con nosotros, lo que hizo Jesús cuando vino a morir por nosotros. Por eso dice la palabra, Jesucristo justicia nuestra. ¿Por qué? Porque Él cuando vino a morir por nosotros, Él juzgó con justo juicio la situación. Por eso dice en Gálatas, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Entonces, juzgar con justo juicio es básicamente solucionar el problema de raíz. No es condenar, no es señalar, no es acusar, no. Es solucionar el problema de raíz. Eso es lo que es solucionar un problema aún en perjuicio propio. Aún en perjuicio propio. Vamos a poner un ejemplo. Entra un chico a un supermercado y lo agarran robando, ¿no? Lo agarran robando un paquete de comida, de lo que sea. Entonces entra una persona al supermercado, ¿no? Bueno, va a comprar y cuando va a pagar, va a salir, ve la situación, ve que agarraron a un chico que entró un policía, lo están deteniendo, el dueño del supermercado lo está acusando. Esta persona que entró, mira la situación, paga, no emite opinión, callado la boca, se va a su casa, llega, saca lo que compró, se sienta, o sea, fue indiferente a lo que vio en el supermercado, el chico lo habían agarrado, bueno, fue totalmente indiferente. Pero bueno, aparte del indiferente, tenemos al que es juicioso, al que juzga según la carne, al que juzga según las apariencias. El mismo caso. Una persona va a comprar, cuando va a pagar la caja, se encuentra con la situación de que agarraron un chico que había robado algo para comer porque tenía hambre. Y bueno, así está este país. Así está este país por chicos como este.
por gente como esta que entran y roban y no les importa nada. Así estamos. Lo que hace esa persona es emitir juicio, es juzgar según las apariencias, es juzgar según la carne. Y se va a su casa contento de que él no robó, de que agarraron a una persona malvada que estaba haciendo algo ilícito, estaba cometiendo un ilícito. Y bueno, y se va a su casa pensando que él es justo porque él pudo proveer para su familia y compró lo que necesitaban para ese día. Y bueno, y proveyó para su alimento, para su familia. Pero tenemos el tercer caso. El caso menos probable, digamos, el menos común. Una persona entra al supermercado, hace las compras y cuando en el momento que va a pagar la caja se encuentra con este caso. Arrestaron a un chico, el policía lo está deteniendo, el dueño del supermercado lo está acusando. Robó prácticamente comida para comer porque tenía hambre o porque necesitaba. Y esta persona no es indiferente, no se va ahí, es indiferente, ni tampoco es juiciosa, ni tampoco emite juicio, ni tampoco acusa con el dedo, señalando. Decide intervenir, pero de otra manera, diciéndole al dueño del supermercado: hola, ¿qué tal? Buenos días, mire, retire la acusación, por favor, contra este chico. Yo me voy a encargar de pagar lo que esta persona robó, lo que esta persona hurtó. Y aparte, yo voy a pagar para que él retire comida de acá, retire alimentos para llevar. Y yo me voy a ocupar de ver por qué esta persona hizo eso, realmente la necesidad que tiene, y yo me voy a encargar de poder sustentar esa necesidad que tiene. Y habla con el policía e intercede con las dos partes para no condenar al que robó algo simplemente por necesidad, porque necesitaba comer, porque tenía hambre o para sustentar a su familia. Eso básicamente es juzgar con justo juicio, es despojarte de lo que tú tienes para tratar de solucionar el problema y no para condenar. Es simplemente hacer eso, pero el injusto lo que hace es completamente lo contrario. Soluciona su propio problema en perjuicio de los demás. Pero el justo no. El justo soluciona el problema del otro aún en perjuicio de uno mismo. Es exactamente lo que hizo Jesús cuando murió en el madero por nosotros. Jesús pagó una deuda que ni tú ni yo nunca jamás hubiésemos podido pagar, porque era una deuda imposible de pagar. Entonces, el justo, no juzga como juzga el mundo, acusando. No, el justo juzga con justo juicio y justifica, pero hablando de el que es justo, no del cristiano, por supuesto, no del cristiano. ¿Y quién es el justo? Primera de Juan 3:10 te lo dice. No, perdón, versículo 7, perdón. Hijitos míos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Básicamente eso. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jesús cuando murió en el madero, cuando murió por nosotros? Jesús juzgó el pecado. Jesús quitó de en medio el pecado. Eso fue básicamente lo que hizo Jesús. Eliminó las consecuencias del pecado de una vez y para siempre. Por eso es que ahora estamos bajo la gracia, por la cual tenemos remisión y perdón de pecados. ¿Qué tal? Buen día. Sí. No, sabe que lo estaba viendo de allá. No pensé que estaba dando la palabra, pensé que estaba mal y me acerqué porque digo, ese hombre está mal, está hablando solo. Estaba No, allá mirando. Y ahora que vine con la excusa de pedir fuego. no, está bien, Pero no, ahora estoy que lo emitiendo veo un que vivo, está, no, me quedo estoy tranquilo. emitiendo un vivo. ¿A dónde estás dirigiendo el mensaje? Por las redes sociales, por TikTok, por YouTube,
Estoy dando un mensaje, dando Sí, simplemente llevando la asustado. O palabra. sea que me vine y digo, No, a no. ver qué le pasa a ese hombre, porque te veía, Claro, seguro mirá, que, digo, que está gesticulaba no solo. había No, visto no. esto, te No, dejo. transmitiendo. No, por Bueno, favor. que tengas un buen día. Igualmente, sea bendecido en el nombre de Jesús. Gracias, igualmente. No, por favor. Pero bueno, son cosas que pasan. Me vio hablando solo y pensó que estaba loco sí, la verdad que muy amable el señor, pero bueno, pensó, este tipo está hablando solo, está loco. Pero bueno. Pero bueno, como les decía, ahora estamos bajo la gracia. Eh, pero bueno, ya que Él hizo eso, Él se entregó por nosotros, Él murió por nosotros, ¿qué es lo que Él demanda de nosotros? Lo que Jesús demanda de nosotros es que creamos en Él, simplemente que creamos en Él, que seamos obedientes. ¿Y obedientes a qué? Obedientes a sus mandamientos. Como dijo el rey David en Salmo 119, versículo 172, dice, todos tus mandamientos son justicia. Entonces, básicamente, Él pide obediencia a lo que Él nos pide. ¿Qué es lo que Él nos pide? Sus mandamientos. Ámense unos a otros como yo los he amado. Obediencias al amor, que en realidad es el amor ágape, que es la caridad. Obedientes a la ley real. Como le decía a sus discípulos, y en esto conocerán que vosotros sois mis discípulos. ¿En qué? En que os améis unos a otros, pero amarse con amor ágape, amarse con caridad, poniendo siempre al otro primero en lugar de uno mismo, siempre poniendo al otro en lugar. Yo esto lo explico muy bien en el video que tengo en mi canal de YouTube, que acá arriba tienes el enlace, el canal de nuestro ministerio Camino de Justicia, en el video que se llama Dios es ágape. Bueno, contando de que la mayoría de las veces que en la escritura puedes ver la palabra amor, en realidad es la palabra ágape, que es amor en sentido social, que es caridad. Lo puedes ver en la versión de la versión King James, que es la palabra charity, donde dice amor. Y la Biblia de Jubileo, en todo 1 Corintios 13, no vas a ver la palabra amor, vas a ver la palabra caridad. Y eso, bueno, la explicación la hago en el video Dios es ágape. Está bien explicado ahí. Pero bueno, básicamente esos son los mandamientos que nos dejó nuestro Señor Jesucristo y no los mandamientos del monte Sinaí, los 10 mandamientos. No. Recuerden lo que habló Jesús varias veces, lo que les dijo a los fariseos, lo que les decía a sus discípulos. Toda la ley y los profetas se reúnen en un solo mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo es semejante, o sea, es un mandamiento mismo. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a ir a Romanos 13. Vamos a ir a Romanos capítulo 13, versículo 8, donde dice, no debáis a nadie nada, dice Pablo, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo, el que ama con amor ágape, el que ama con caridad, el que ama dando, ¿no? El que ama con besitos, como les gusta en las redes sociales, con amor fingido, no, el que ama dando, el que ama despojándose, el que ama ha cumplido la ley. Pero los santurrones, los religiosos les encantan los 10 mandamientos y las procesiones y los templos y las estatuas y las cruces. No, es mucho más simple. El que ama con amor ágape, con caridad, con justicia, con piedad, con misericordia. El que ama ha cumplido la ley. Así de fácil. Es mucho más sencillo de lo que creen. Pero el cristiano no hace amor, el cristiano no comparte amor.
El cristiano no da amor. No, el cristiano juzga, el cristiano condena, el cristiano señala, el cristiano acusa. Eso es lo que el cristiano le gusta hacer. Y ya en otro video vamos a hablar la diferencia entre el cristiano y el justo. Ya vamos a ver. Pero estas personas, los religiosos, los juiciosos, los santurrones, creen que señalando a otros, acusándolos de pecado, creen que ellos son mejores. Y en realidad se vuelven injustos, se vuelven prevaricadores, acusando a otros. Pero volviendo al tema del justo juicio. Justo juicio, en hebreo, podemos verlo también como mishpat y como shafat. Son dos palabras que están mucho en el Antiguo Testamento. Vamos a Levítico, capítulo 19, versículo 15, donde dice la palabra: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Vamos a ver, vamos a repasar otra vez este versículo. Dice: no harás injusticia en el juicio. Si vamos a ver la palabra juicio, nos vamos a la concordancia Strong o nos vamos a la Biblia políglota, es la palabra en hebreo 4941, que en la King James es judgment, y en el hebreo es la palabra mishpat, que viene a ser el mandamiento pequeño. Es juzgar con justo juicio, pero es el mandamiento pequeño. Cuando tú a una persona que está en la calle pidiendo, le das algo de comida, o le das con caridad le das algo de dinero, viene a ser el mandamiento pequeño, que lo cual está perfecto que lo hagas. Y después dice: ni favoreciendo al pobre ni complaciendo al grande. Con justicia, dice, que es la palabra en inglés righteousness, que está en la King James, y es la palabra en el hebreo 66-64, que es Sedek, de donde viene Melki Sedek, rey de justicia. Sedek, que significa derecho, significa equidad, significa justo. Y dice: con justicia juzgarás a tu prójimo. Juzgarás. Y ahí vemos la palabra 8199, que es Shafat. Vimos primero el Mishpat y ahora vemos el Shafat, que es el mandamiento grande, que es cuando por ejemplo, lo que les conté hace un ratito, de cuando tú rescatas a la persona que había robado, le abonas lo que robó al dueño del supermercado y le llenas una canasta con víveres y lo acompañas y haces algo, y en lo posible tratas de conseguirle un trabajo o lo que sea. Pero Mishpat es el mandamiento chiquito y Shafat ya es el mandamiento un poco más grande, que fue básicamente lo que Jesús hizo por nosotros en el madero, cuando dijo la palabra tetelestai, que significa hecho está, consumado es. Juzgó con justo juicio. Eso es lo que Jesús hizo por nosotros, que básicamente es lo que te explica Filipenses 2, versículos del 5 al 8, cuando dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, o sea, siendo Dios, no estimó el ser Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Básicamente, he ahí el eje de la cuestión. Se despojó, dio de lo que tenía, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, siendo mismo Dios, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
Entonces, acá vemos como, por eso es que Jesucristo es justicia nuestra, porque Él nos hizo justicia a nosotros, Él juzgó con justo juicio al hombre. Entonces, la justicia es una actitud donde tú suples la necesidad, donde tú reparas el daño, aunque no haya sido culpa tuya. Es básicamente eso, no importa de quién fue la culpa. Tú vas y te haces cargo de la situación y juzgas con justo juicio al que tiene la necesidad, al que tiene una carencia, al que está pasando por una necesidad. Y básicamente en la justicia del hombre podemos ver que el hombre castiga, justicia, justicia, podemos ver siempre en la televisión, castigo, cárcel, mátenlo, pero el castigo no repara el daño. El castigo de la justicia del hombre no repara el daño. Por eso la justicia del hombre no sirve, porque no es justicia verdadera, no es justicia de Dios. Vamos a ir a Proverbios 21. Vamos a leer Proverbios 21, que tenemos muchas cosas interesantes acá para ver. Dice Proverbios 21, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano del Señor. A todo lo que quiere lo inclina. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión. O sea, todo el camino del hombre es justo en su propia opinión. ¿Y qué dice la escritura en Isaías 55, versículo 9, si mal no recuerdo? Cuando dice el Señor, así como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Dice, y sigue, dice, pero el Señor pesa los corazones, o sea, el Señor examina los corazones, el Señor escudriña los corazones. Dice, hacer justicia y juicio es al Señor más agradable que todo sacrificio, lo mismo que dice en Marcos capítulo 12. Hacer juicio y justicia es al Señor más agradable que todo sacrificio, que cualquier sacrificio religioso que puedas hacer. Que ir a misa, que ir a un encuentro, que ir a una procesión. No, hacer juicio y justicia, despojarte, amar con amor ágape, con misericordia, con caridad. Eso es lo que le agrada al Señor. Eso es lo que le agrada al Señor más que cualquier otro sacrificio que puedas hacer. Más agradable que todo sacrificio. Versículo 4. Altivez de ojos y orgullo de corazón. Como dice el Salmo 138, mas al altivo mira de lejos. Y pensamiento de impíos son pecado. Eso es lo que es pecado para el Señor. Eso es lo que escandaliza a Jesús, porque vemos en las religiones que el hombre se escandaliza con el escándalo sexual. ¡Ay, el sexo! ¡Ay, fulanito se acostaba con la hermanita y el pastor tenía relaciones! A Jesús no lo escandalizaba eso. Fíjense en lo que pasó con el ejemplo de la ramera, con María Magdalena, cuando le decían, esta ramera fue encontrada en el propio acto y Moisés nos mandaba en la ley a apedrearla. ¿Tú qué dices? Jesús no le escandalizaba el escándalo sexual. No, a Jesús no lo escandalizaba eso, pero el hablar mal de un hermano, el andar con chismes, el andar con detracción de otras personas, eso al hombre no lo escandaliza. A los religiosos no los escandaliza. A Jesús sí lo escandalizaba. La hipocresía. ¿Qué le decía Jesús a los discípulos? Guardaos de la levadura de los fariseos. Guardaos de la levadura de los fariseos. Eso escandalizaba a Jesús. Pero lo que escandalizaba a Jesús, al hombre le vale chancleta, como dicen en otros países. Al hombre no le importa. Pero bueno, sigamos. Versículo 5.
Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte, lo que les decía hoy, Apocalipsis 3, cuando le habla a los que tienen riqueza, tú que eres rico, piensas que eres rico. Lee Apocalipsis 3, es un pasaje muy hermoso, con mucha revelación. Versículo 7, la rapiña de los impíos los destruirá. Los impíos, ¿quiénes son los impíos? Los que no tienen piedad, los que no ejercen la piedad. ¿Y qué es la piedad? Es el deseo de servir a tu prójimo, de servir a tu hermano, de despojarte y de darle. Eso es. Versículo 7, la rapiña de los impíos los destruirá, por cuanto no quisieron hacer juicio. ¿Qué es por cuanto no quisieron hacer juicio? ¿No quisieron señalar así con el dedo? ¿No quisieron acusarlos de pecado? No quisieron hacer juicio, no quisieron hacer justo juicio. A eso se refiere. No quisieron juzgar con justo juicio. Versículo 8. El camino del hombre perverso es torcido y extraño, mas los hechos del limpio son rectos. ¿Por qué? Porque caminos y hechos. ¿Por qué camino? ¿Por qué hechos? Si vamos a la concordancia Strong, la palabra 1870 es la palabra derek. La palabra derek, que significa curso de vida, modo de acción y modo de vivir. Por eso habla del camino del hombre. Versículo 9. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa, que significa mujer que se enoja, mujer que tiene resentimiento, mujer conflictiva. Con mujer rencillosa en casa espaciosa. El alma del impío desea el mal. ¿Por qué el alma? Porque es un alma que no ha sufrido la reconciliación de los dos opuestos, del alma con el espíritu. Y ya vamos a hablar en otro video. El domingo que viene vamos a hablar de eso. Su prójimo no haya favor en sus ojos, o sea, no haya piedad, no haya misericordia. Versículo 11. Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio, y cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia. Versículo 12. Considera el justo la casa del impío, como los impíos son trastornados por el mal. El que cierra su oído al clamor del pobre, al que está pidiendo, al que demanda que le des algo, también él clamará y no será oído. Presta atención a este versículo. El que cierra su oído al clamor del pobre, al que te pide una ofrenda, al que te pide algo para comer, al que te pide algo para tomar, también él clamará. En el día de la angustia, le agrego yo, y no será oído. Jesús no te va a oír. Porque nuestro Dios es un Dios recíproco. Yo amo a los que me aman, dice Jesús. Y porque está la mentira, Dios me ama, Dios ama a todo el mundo, Dios es amor. Todos somos hijos de Dios. No te dejes engañar. No todos somos hijos de Dios. Solamente los predestinados somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Dios ama al que le ama. Es básicamente eso. Por eso dice, también él clamará y no será oído. ¿Por qué? Porque cuando tú le niegas algo al pobre, al que te pide, se lo estás negando a Jesús. ¿Qué te dice Jesús en Mateo 25? Porque así como lo hiciste con uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Cuando tú le niegas algo a tu prójimo, se lo estás negando a Jesús. Básicamente es eso. Por eso te dice, también él clamará y no será oído. Cuando tú le niegas algo a alguien que te pide, él no te va a dar cuando tú clames a Jesús. La dádiva en secreto calma el furor y el don en el seno
la fuerte ira. Alegrías para el justo, el hacer juicio. Acusar con el dedo, no. El juzgar con justo juicio. A eso se refiere. Mas destrucción es a los que hacen iniquidad. Versículo 16. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría y el Espíritu Santo te condujo a la justicia, porque la sabiduría es el Espíritu Santo. El espíritu de sabiduría es el Espíritu Santo. Y en Proverbios 2 te lo explica. No vas a entender la justicia si no tienes el Espíritu Santo. Cuando la sabiduría entrara a tu corazón, Proverbios 2 te lo dice, entonces, cuando recibas el Espíritu Santo, cuando la sabiduría entrara a tu corazón, cuando el Espíritu Santo entre dentro de tu corazón y reconcilie los dos opuestos, el alma y tu espíritu, entonces, te dice Proverbios 2, entonces entenderás juicio, justicia, equidad y todo buen camino. Entonces, si no tienes el Espíritu Santo, no vas a poder entender juicio, justicia y equidad y rectitud y derecho, que son todos sinónimos. Y yo lo pude comprobar, es así. Si no tienes el Espíritu Santo, no vas a poder entender la justicia, la misericordia, la caridad. No lo vas a poder entender. Clama a nuestro Señor Jesucristo para que Él te dé de su agua viva. Clama a Él. O si no, puedes ir en el canal de YouTube, en el último video que hice de oración a mis hermanos. Ahí también oro por sanidad y oro también para que las personas que vean el video, puedan recibir el Espíritu Santo. Y cualquier cosa, déjame un comentario de un testimonio. Si tú a través de ese video te pudiste recibir sanidad, pudiste recibir el Espíritu Santo, testifica, da testimonio y déjame en los comentarios en el canal de YouTube. Seguimos. Versículo 16. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. El vino sucio, las aguas sucias, las aguas amargas, no el agua limpia, el agua viva del Espíritu. Versículo 18. Rescate del justo es el impío, y por los rectos el prevaricador. ¿Y qué es prevaricador? Es un juez injusto, un juez que a sabiendas emite un juicio injusto. Eso es prevaricador, que te habla mucho Daniel 9 sobre el prevaricador. Versículo 19. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo le disipa. El que sigue la justicia y la misericordia, sinónimos, justicia, misericordia, caridad, piedad. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida y hallará la justicia y la honra. ¿La justicia de quién? La justicia de Jesús. Tomó el sabio la ciudad de los fuertes y derribó la fuerza en que ella confiaba. El que guarda su boca y su lengua, su alma guardará de angustias. Escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso, que obra en la insolencia de su presunción. El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar para la obra, no quieren trabajar para el Señor. A eso hace mención. El sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. Versículo 28. El testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. El hombre impío, el que no tiene piedad, el que no tiene misericordia, el que no tiene justicia, perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. El hombre impío endurece su rostro, mas el recto, o sea, el justo,
el dadivoso, el misericordioso, ordena sus caminos. Y si has visto los videos anteriores, sabes que el camino de Dios, el camino de Jesús, es un camino de justicia. Es un camino recto, el camino del medio, ni el camino de la derecha ni el camino de la izquierda. Es el camino del centro, el camino de rectitud. Las veredas antiguas, las sendas antiguas. Mas el recto ordena sus caminos. No hay sabiduría ni inteligencia ni consejo contra el Señor, porque Él es la sabiduría. El caballo se alista para el día de la batalla, mas el Señor es el que da la victoria, porque todo es por medio de Él, todo es a través de Él. Pero ¿qué hace? ¿Qué hace el religioso? ¿Qué hace el santurrón? Cuando Dios te dice, no juzguéis. Por eso decía Jesús, no juzguéis a nadie. Por eso Jesús decía, yo no juzgo a nadie. Jesús te dice, no juzguéis, no acuséis, no señales, no condenes. Pero ¿qué te dice el hombre? ¿Qué te dice el mundo? ¿Qué te dice el religioso? El santurrón, ¿qué te dice? El santurrón soluciona, el santurrón, juzga, condena, señala. Pero ¿qué es lo que te dice Jesús? Soluciona. Cuando te dice, juzga con justo juicio, te dice, soluciona, te dice, establece, te dice, gobierna, te dice, lidera, te dice, restaura. A expensas tuyas, soluciona el problema. Eso es juzgar con justo juicio. Vamos a ir ahora a Juan capítulo 5, versículo 30. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo hablando Jesús. Así juzgo y mi juicio es justo. Dice Jesús, mi juicio es justo, o sea, que juzgaba con justo juicio, porque no busco mi voluntad, decía Jesús, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. O sea que entonces, juzgar con justo juicio es también hacer la voluntad de Dios. Como te dice en Miqueas 6:8, cuando te dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué es lo que el Señor demanda de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y que te humilles ante tu Dios. Básicamente es eso. Vamos a ir viendo varios pasajes. Salmos 25, versículo 9, dice, encaminará a los humildes por el juicio, por el justo juicio, y enseñará a los mansos su carrera. Salmos 33, versículo 5. Él ama justicia y juicio. De la misericordia del Señor está llena la tierra. Él ama juicio y justicia. Por eso Él juzga con juicio y justicia. Por eso nos pide a nosotros que juzguemos con juicio y justicia. Nos pide a nosotros que juzguemos con justo juicio. ¿Nos es permitido juzgar? Sí, pero no según las apariencias, no según la carne. Juzgar con justo juicio. Eso es lo que Él demanda de nosotros. Eso es lo que el Señor demanda de ti. Salmo 72, versículo 2. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Cada vez que dice Él juzgará con juicio, Él juzgará con justo juicio. No juzgará acusando, señalando con el dedo. No, a eso se refiere. Juzgará con justo juicio. Salmo 94, versículos 14 y 15. Porque no abandonará el Señor a su pueblo. No, por supuesto, no abandonará a su pueblo, a su iglesia, a sus hijos. Ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia. Y acá te lo dice claro. Él jugará con justo juicio, Él jugará con justicia. Jesucristo, justicia nuestra. ¿Te das cuenta cómo todo casa, cómo es todo un mismo idioma?
sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón, sinónimo de justos. Salmo 106, versículo 3. Dichosos los que guardan juicio, los que juzgan con justo juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Habla todo de lo mismo. Jeremías, capítulo 22, versículos 15 y 16. Dice, ¿reinarás porque te rodeas de cedro? No comió y bebió tu padre, e hizo juicio y justicia, y entonces le fue bien. Versículo 16. Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso. ¿Qué es juzgar la causa del afligido y del menesteroso? Juzgar con justo juicio. No es acusar con el dedo, ser juicioso, como la parábola o el ejemplo que te puse del juicioso en el supermercado. Pero qué barbaridad, así está este país con gente así que sale a robar. No, porque ¿cómo juzgás según las apariencias al afligido y al menesteroso? Qué bárbaro, esta persona que vive tirada en la calle pidiendo. No, juzgar al afligido y al menesteroso es juzgarlo con justo juicio. A eso hace mención la palabra. Dice, él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. Dice, y para rematar, dice, ¿no es esto conocerme a mí? Dice el Señor. ¿Qué es conocer al Señor? Juzgar con justo juicio, juzgar con justicia, juzgar con misericordia, juzgar con piedad, juzgar con caridad, juzgar con amor ágape. ¿Realmente conoces a Dios? ¿Juzgas con justo juicio a tu prójimo? ¿Le haces justicia a tu prójimo? ¿Le haces misericordia a tu prójimo? ¿O te limitas simplemente a dar el diezmo a la sinagoga que asistas, sea de la religión que seas? ¿Eso es hacer justicia? ¿Eso es juzgar con justo juicio? ¿Dar tu diezmo? ¿Ir a la sinagoga de la religión que seas? Vas de 10 a 11, vas a la sinagoga, de 11 a 12 das tu diezmo, y de 12 a 1 vuelves a tu casa y te pones a mirar tu serie favorita. ¿Por qué no sales a la calle a predicar? ¿Por qué no sales a la calle a ver el que tiene necesidad? Al menesteroso, al pobre, al huérfano, a la viuda. Para realmente hacer la obra que a nuestro Señor Jesucristo le agrada. Hacer juicio y justicia. ¿No es esto conocerme a mí? Dice el Señor. Juzgar con justo juicio no es juzgar al que se cayó por estar caído. Es levantarlo. Es perdonarlo. Es remitir sus pecados. Es restaurarlo para que no vuelva a caer. Eso es juzgar con justo juicio. Vamos a Salmos capítulo 9, versículo del 7 al 8. Dice, pero el Señor permanecerá para siempre. Dice, ha dispuesto su trono para juicio. Y te vuelvo a repetir, no es un juicio condenatorio, porque a los hijos no va a haber un juicio condenatorio para los hijos. Ese va a ser el juicio para las naciones, el juicio del gran trono blanco. Para nosotros, para sus hijos, va a ser el tribunal de Cristo. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Ahí está muy claro. A ver, después hay otra cosa. Pararse en la brecha. ¿Y qué es pararse en la brecha? Ahora te voy a explicar qué es pararse en la brecha. Pararse en la brecha también es una manera de juzgar con justo juicio. De hacer un juicio, de emitir el juicio que le agrada a Dios. El juicio que a Dios le agrada que nosotros hagamos. No el juicio acusador,
el juicio condenador, el juicio de juzgar con justo juicio, de solucionar el problema de raíz. Pararse en la brecha también es jugar con justicia. Y ahora vamos a ver qué es pararse en la brecha. Vamos a Éxodo capítulo 32. Vamos a leer dos partes. No les voy a leer todo el capítulo completo porque es un poquito largo. Vamos a leer primero del versículo 7 al 13 y después versículo 31 y 32. Vamos a ver, donde dice el famoso Éxodo 32, cuando Moisés estaba en la cima del monte hablando con el Señor, y abajo pasó todo el episodio del becerro de oro con Aarón. Entonces, el Señor le dice a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido, dice el Señor. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, de camino de justicia. Ve a ver los videos anteriores en el canal de YouTube, cuando en el video que la justicia lo es todo, en ese canal te explico por qué la justicia lo es todo, y en uno de los 27, 28 puntos que te explico por qué la justicia lo es todo, te explico por qué el único camino del Señor es un camino de justicia, y te expongo muchísimos versículos mostrándote por qué el camino del Señor es un camino de justicia. Y ahí le dice: pronto se han apartado del camino que yo les mandé. O sea, se habían desviado del pacto de justicia que Dios había hecho con el pueblo en Éxodo 19. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más el Señor a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. De dura cerviz, la cerviz es la parte que tenemos acá en el cuello. ¿Por qué de dura cerviz? Porque es una simbología del trigo y la cizaña. La cizaña es simbolizada de dura cerviz, porque como la cizaña no tiene fruto, no se va hacia adelante, permanece erguida, dura. En cambio el trigo se va hacia adelante por el fruto, en señal de reverencia. Porque de cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia del Señor y dijo: oh Señor, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, y de los cuales has jurado por ti mismo. Les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo. Lo que le dijo a Abraham cuando lo sacó afuera. Básicamente lo mismo que le dice a Daniel en el capítulo 12, o mejor dicho, lo mismo que habla Daniel en Daniel 12, versículo 3. Yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de la que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. O sea, básicamente Dios le está diciendo a Moisés: hazte a un lado, que voy a matar a este pueblo y después voy a hacer de ti una nueva nación, como lo hizo con Moisés, básicamente. Pero Moisés, en lugar de: sí, Señor, tienes razón, ve y extermina a este pueblo idólatra. No, él intercede por el pueblo, se para en la brecha e intercede por el pueblo. Y les dice: no, Señor, no destruyas a tu pueblo. Recuerda la promesa que le hiciste a Abraham,
a Isaac, a Jacob. Recuerda la promesa. ¿Qué van a decir los filisteos, los pueblos? Ay, para eso los sacó de Egipto, para destruirlos, para raerlos de la faz de la tierra. Moisés se para en la brecha por el pueblo. Y en el versículo 31 y 32 les dice, la remata Moisés, dice, entonces volvió Moisés al Señor y le dice, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Te ruego pues que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Entonces ahí es que Moisés se para en la brecha e intercede por el pueblo. Le dice, no Señor, no los destruyas. Se para en la brecha, no los destruyas. Y si los vas a destruir a ellos, ráeme a mí de la faz de la tierra. Eso es pararte en la brecha, es pararte cargando con el pecado del otro, cargando con la enfermedad del otro. Eso es lo que tú puedes hacer cuando tú oras por tu hermano, cuando tú oras por tu prójimo. Tú te paras en la brecha y dices, Señor, pon el pecado de mi hermano, cárgalo sobre mi espalda. Yo estoy dispuesto a llevar ese pecado, pero quítaselo a él, restáuralo, perdónalo, ponlo en mi cuenta. Como dijo Pablo, lo que él te debe, ponlo en mi cuenta. Eso es pararse en la brecha. O con una enfermedad, como lo he hecho yo, como mi hermanita Eli da testimonio en el canal de TikTok, cuando ella estaba a punto de que la operaran de cáncer. Y la abrieron y no le encontraron nada, porque el Señor la sanó. Los médicos no se podían explicar. Tenía todos los estudios, las biopsias, todo. Y yo, ese día que oramos con mi hermano Mariano, yo le dije, Señor, quítale eso que ella tiene, quítale esta grave enfermedad que tiene, ponla sobre mí, Señor. Yo estoy dispuesto a cargar con esa enfermedad. Tú sabes que al Señor no le podemos mentir. El Señor supo la sinceridad en mis palabras. Y el Señor obviamente no pasó esa enfermedad para mí, pero se la quitó a ella. Los médicos cuando empezaron le iban a extirpar los nódulos que tenían, no se podían explicar cómo era que ya no tenía lo que todos los estudios y las biopsias revelaban. Entonces, eso significa pararte en la brecha. Y un santurrón esa vuelta me dijo, no, ten cuidado de hacer eso, de pedirle al Señor que te cargue con la enfermedad, porque un día te lo va a hacer, te lo va a contar y te va a enfermar de cáncer, por ejemplo. ¿En qué cabeza cabe? ¿No fue lo que Jesús hizo por nosotros? Cargar en sus espaldas, con todas nuestras enfermedades, con todas las cosas malas que teníamos. ¿No nos dijo Pablo, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo? ¿No debemos imitar a Cristo? ¿No debemos interceder por nuestros hermanos? ¿No debemos interceder por nuestro prójimo? ¿Qué dijo Pablo en Romanos capítulo 9? Por eso me hace gracia cuando muchos dicen, no, Pablo era un falso, Pablo no era discípulo, Pablo no era apóstol, Pablo era un falso. Romanos capítulo 9, versículo del 1 al 3, dice, verdad digo en Cristo, dice Pablo, y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿Quién le da testimonio? ¿El santurrón que te acusa? ¿El religioso que te acusa? No, el Espíritu Santo le daba testimonio a Pablo. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, dijo Pablo, yo mismo ser anatema, ser maldito, ser apartado.
perdón, separado de Cristo por amor a mis hermanos. Pablo no era un hereje. Por los que son mis parientes según la carne. Pablo no era un falso. Pablo deseara yo mismo hacer el tema por amor a ellos. O sea, deseara yo mismo ir al infierno, pongámosle, en lugar de ellos. Pablo no era un falso. ¿Cómo murió Pablo? Pablo murió por no negar a Cristo. La muerte de Pablo y estos 3 versículos de Pablo me dan la completa seguridad de que Pablo no era un falso. Por supuesto que Pablo no era un falso. Era un verdadero hijo de Dios. No cabe absolutamente ninguna duda de eso. Pero ¿qué pasa? Todos quieren ser el héroe. Todos quieren ser el héroe matando al villano. Todos quieren ser el héroe y castigar al villano y pegarle y torturarlo. Pero nadie quiere ser el Cristo. Nadie quiere ser Cristo. Nadie quiere ser Jesús muriendo por el villano. Nadie. No quieren morir por sus amigos. Muchos menos van a querer morir por el villano. ¿No dijo Jesús, no hay amor más grande que el que muere por un amigo? ¿Cuánto más de honra es morir por un enemigo? O amar a sus enemigos. ¿O Jesús no nos enseñó a amar a nuestros enemigos? ¿No nos enseñó eso acaso Jesús? Pero bueno, todos quieren matar y castigar al culpable. Pero nadie quiere restaurar, nadie quiere perdonar, nadie quiere remitir pecados. Nadie quiere morir por el villano. Nadie quiere ser Jesús. Es tan simple de entender. Es tan simple de entender. Quizás no sea simple llevarlo a cabo, pero ¿no confías en Él? ¿No tienes fe en Él? Volviendo al tema de María Magdalena, el religioso lo que hace, el santurrón lo que hace, es juzgar según las apariencias, según lo que ve. Y entre nosotros no hay nadie que sea más justo que otro para poder juzgar como juzga el Señor. No hay nadie que tenga más mérito que otro. Porque no somos salvos por ningún mérito que podamos hacer nosotros. No hay mérito que nos salve. No hay obras que nos salves. Aunque eso no quiere decir que no debamos hacerlas. Las obras de la fe, no las obras de la ley. Pero tú no eres juez a la manera de Jesús para señalar con el dedo y acusar. Porque tú, queriendo ser juez, te conviertes en un prevaricador. ¿Tú acaso estás libre de pecado? Como le dijo Jesús a los fariseos. Tú estás libre de pecado para señalar y ella es una prostituta, aquel es un fornicario, aquel es un ladrón. ¿Tú acaso estás libre de pecado para acusar? ¿Quién eres tú para sentarte en el lugar de juez, en la silla de juez y juzgar a otro? Y ya lo vamos a ver en otro video. Eso, vamos a hablar de juzgar a otro. Lo vamos a ver en otro video. Vamos a Santiago capítulo 4. Versículos 11 y 12. Dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga, no dice con justo juicio, Santiago, y juzga
a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley, dice. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, como dice Pablo, sino juez. O sea, básicamente usurpas la autoridad de Dios. Básicamente usurpas la autoridad de Dios. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Está más que claro. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? No para que juzgues con justo juicio, para que juzgues en el modo acusador. ¿Quién eres para que señales? ¿Quién eres para que acuses a otro? A eso se refiere Santiago. La autoridad que te fue dada, por ejemplo, fue para remitir pecados, no para acusar, para señalar. Y tú no sabes que cuando tú condenas a otro, te condenas a ti mismo. Porque eso es lo que dice la ley de Moisés. Pero ya lo vamos a ver, y lo dice Santiago también. Pero lo vamos a ver en otro video. Por ejemplo, David adulteró con lo que hizo con Betsabé, pero no era un adúltero. Que hayas adulterado no te convierte en adúltero. Puede que sí y puede que no. Lo vamos a ver en otro video. Vamos al caso de Pablo, por ejemplo. Amén. Buscar la justicia siempre, siempre, para que nos guíe al arrepentimiento. Pero el arrepentimiento no es un arrepentimiento de pecados, básicamente. El arrepentimiento de pecados no existe. El arrepentimiento es otra cosa, que lo vamos a ver el domingo que viene. En el video del domingo que viene vamos a hablar sobre el arrepentimiento, sobre cuál es el verdadero arrepentimiento. El domingo que viene, el próximo video vamos a hablar de eso. Pero para no irnos del tema, ¿qué pasó con Pablo? Hablando de juzgar con justo juicio. ¿Qué pasó con Pablo? ¿Qué pasó con Pablo cuando era Saulo? Vamos a ver quién era Saulo. Vamos a Hechos capítulo 7, versículo 58. Y también vamos a hacer otro video, tanto para decirles. Vamos a hacer un video en 2, 3, hasta quizás 4 partes hablando de la ley de Dios. Pero primero quiero hablarles de ciertas cosas como para que tengan una base, como para que yo les pueda hablar sobre la ley de Dios. Hechos capítulo 7, versículo 58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, hablando de Saulo. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ese era Saulo, antes de ser Pablo. Ese era Saulo. Vamos a Hechos capítulo 8, versículos del 1 al 3. Y Saulo consentía en su muerte, hablando de la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles y hombres piadosos, hombres justos, no dice hombres cristianos, hombres piadosos, llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia. El apóstol Pablo, antes de ser Pablo, era Saulo. Asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Ese era Saulo. Y Hechos, capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Ese era Saulo. Ese era Saulo. ¿Y qué pasó después con Saulo y
y Ananías. Bueno, todos ustedes lo saben. Ahí Saulo pide cartas ahí a los fariseos para ir a Damasco, para ir a seguir con la persecución a los cristianos. Y bueno, en el camino se le presenta a Jesús. Bueno, ya supongo yo que conocerán la historia. Bueno, y ahí lo conducen hasta Damasco. Él queda ciego. El Señor se le aparece a Ananías hablándole, y como es el Señor le habla a Ananías y le dice que vaya al encuentro de Saulo para que ore por él. Y Saulo le dice: pero Señor, tú sabes que este Saulo como asolaba a tu iglesia y a tus santos. Y Jesús le dice: ve, le dice, porque instrumento escogido me es este. Ya había sido escogido por Dios, ya había sido apartado por Dios, ya había sido santificado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Ya había sido predestinado por Dios. Pero bueno. Y bueno, y ahí Ananías es que va al encuentro de Pablo. ¿Y qué le dice Ananías a Pablo? ¿Qué le dice? Cuando está cara a cara con Saulo, ¿qué le dice? Arrepentíos. Saulo, arrepiéntase de su pecado, le dijo. ¿Le dijo así? No, ¿verdad? ¿Necesitas arrepentirte de tus pecados? Lo vamos a ver en el próximo video. No. ¿Qué le dijo a Ananías? Vamos al Jordán, que te voy a bautizar en agua para que te sean perdonados los pecados. ¿Le dijo eso? No. Ananías le dijo: no erréis, ni los fornicarios, ni los borrachos. ¿Le dijo eso Ananías? No. Vamos a ver qué le dijo Ananías. Hechos capítulo 9, versículos del 17 al 19. Lo primero que le dice: hermano Saulo, le dice Ananías. Hermano Saulo. No necesitó acusarlo de nada, ni decirle que se arrepintiera. No. Hermano Saulo, le dice Ananías, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose, fue bautizado. Y todos ustedes creen que fue y lo metió Ananías, lo metió en una pileta, o lo llevó al Jordán y lo metió. No, fue bautizado en el Espíritu Santo, oró por él y recibió el Espíritu Santo. A eso se hace referencia. ¿Que Pablo en algún momento pueda haber sido bautizado en agua? Sí, claro que puede haber sido. Pero en este caso está hablando de que recibió el bautismo del Espíritu Santo cuando Ananías oró por él, cuando le impuso manos. Pero todo el mundo cree que cada vez que en Hechos de los Apóstoles habla del bautismo, se refieren al bautismo del agua, que en realidad es un testimonio de tu conversión. El bautismo en el agua es un testimonio de conversión. El verdadero bautismo, el bautismo que verdaderamente importa, es el bautismo del Espíritu Santo. Cuando tú recibes el Espíritu Santo, cuando tú recibes la salvación, cuando tú recibes el reino. Ese es el bautismo que verdaderamente importa. Y recibió y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes hubieran matado a Saulo si hubieran tenido oportunidad? Cuando era Saulo, antes de que se le hubiera aparecido Jesús
en el camino a Damasco, antes de que hubiera recibido el Espíritu Santo, cuando era Saulo, cuando asolaba la iglesia, cuando perseguía a los que eran del camino, no a los cristianos, cuando perseguía a los que eran los seguidores del camino, como está atestiguado en Hechos de los Apóstoles 5 veces. Si ustedes hubieran tenido la oportunidad, ¿cuántos de ustedes hubieran matado a Saulo? Contéstame, dime. ¿Cuántos hubieran matado a Saulo? ¿Cuántos lo hubieran acusado? Hijo del diablo, le hubieran dicho. ¿Cuántos de ustedes le hubieran dicho hijo del diablo a Saulo? Tú te vas a ir al infierno. ¿Cuántos le hubieran dicho? ¿Y quién era Saulo? ¿No estaba predestinado? ¿No estaba predestinado? ¿No estaba apartado para Dios desde antes de la fundación del mundo? Como te lo explica Romanos 8. Entonces, eso es juzgar según las apariencias. Cuando tú ves a alguien que estás robando, tú eres un ladrón, tú eres un hijo del diablo, tú te vas a ir al infierno. Eso es juzgar según las apariencias. Eso es juzgar según la carne. Tú no sabes si ese que tú estás viendo que está robando, si no está predestinado por Dios. No lo acuses. No lo acuses. Ya vamos a hablar en otro video. ¿Qué pasa con el que acusa? ¿Qué le ofende más a Dios? ¿Si el que hace algo malo o el que lo acusa? Tú no sabes a quién estás acusando. Si el que estás acusando es un hijo de Dios. Tú no lo sabes. No lo sabes. ¿Qué pasó con Pedro y con el cojo de nacimiento en el templo de la Hermosa, que cuenta en Hechos de los Apóstoles capítulo 3? ¿Qué pasó? Cuando Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, le dijo Pedro. Y el cojo se levantó, empezó a saltar, empezó a andar. ¿Pero qué le dijo Pedro? Lo que tengo te doy. Juzgó con justo juicio. Eso es lo que hizo Pedro. Lo que tengo te doy, le dijo. Y solucionó el problema. Solucionó el problema de raíz. Eso fue lo que hizo Pedro. Pedro juzgó con justo juicio al cojo. Pero el cristiano no hace eso. El cristiano. Jesús, ¿qué es lo que te dice? ¿Qué es lo que te dice? ¿Qué es lo que le dijo a María Magdalena? Jesús, yo no te condeno, yo te perdono. Pero el cristiano, ¿qué te dice? Yo te condeno, no te perdono. Dime si no es verdad. Dime si no es verdad. ¿Qué es lo que te dice Jesús? Jesús te dice, yo te condeno. Yo no te condeno, Yo no te condeno, yo te perdono. Pero el cristiano, ¿qué te dice? Yo no te perdono, yo te condeno, hijo del diablo. Eso es lo que te dice el cristiano. Dime si no. En resumen, eso es juzgar con justo juicio. Juzgar con justo juicio no es juzgar según las apariencias. El ejemplo te puse de el que roba. Tú no sabes si no es un predestinado por Dios, si no es un hijo de Dios. Ve y soluciona el problema. Despójate y dale. Si tienes algo más para darle, que aparte de un bocado de comida a alguien que está pidiendo comida, si tienes cómo suplir su necesidad de una manera más profunda, hazlo. Juzga con justo juicio.
porque así como lo hiciste con el más pequeño de mis hermanos, así me lo habéis hecho a mí, te dice Jesús en Mateo 25. Entonces, para ir cerrando la enseñanza, ¿nos es permitido juzgar? Sí, claro que nos es permitido juzgar, pero juzgar con justo juicio, no juzgar según las apariencias, no juzgar como juzga el mundo, no juzgar con juicio, no juzgar con malicia, no juzgar acusando. Eso es lo que no nos está permitido. El Señor sí nos manda a juzgar con justo juicio. Eso sí, solucionar el problema. Básicamente eso. Eso es lo que el Señor, nuestro Señor Jesús, nos manda. Bueno, vamos a leer un poquito, como hacemos en todos los videos, vamos a leer un poquito del rollo sagrado de Melquisedec. Habiendo terminado la historia, espero que haya quedado claro lo que les expliqué de juzgar con justo juicio, que es no es señalar con el dedo. Vamos a seguir lo que habíamos dejado en el último video. Estamos en el rollo sagrado de Melquisedec leyendo Historia del Universo, porque está compuesto de 3 libros, el rollo sagrado de Melquisedec. Estamos leyendo el primero, que es Historia del Universo, que es un libro escrito por Abraham. Y habíamos quedado en el versículo 24, donde dice, la negra noche había llegado al final, dando lugar a la luz del día soñado, día que para Dios tenía un sentido especial, pues prefiguraba la victoria final de su reino sobre el dominio de la rebeldía. El Eterno ahora despertaría a sus hijos humanos que, bañados por la luz de su presencia, habían dormido con la esperanza de un amanecer feliz. En una marcha festiva, todas las huestes santas, con cánticos de victoria, lo acompañaron rumbo al paraíso bañado de luz. Cuando ya estaban próximos, el Creador se detuvo contemplando a la pareja adormecida, y exclamó suavemente: «Despierten, hijos míos». Su voz penetró en los oídos de Adán y Eva, despertándolos para la más feliz comunión. Cuán deprisa rayó la tan esperada mañana, trayendo en su luz el dulce paraíso, perdido en aquella noche. Con alegría, la pareja saludó a su divino creador, uniéndose a los ángeles en antífonas. ¿Qué son antífonas? Son especies de cánticos. De antífonas triunfales. El universo vivía un momento en verdad solemne. En aquella mañana festiva, el Eterno habría de revelar la grandeza de su carácter, que es justicia y amor. Justicia y amor ágape, que son básicamente sinónimos. Justicia y amor ágape son sinónimos. Las acusaciones de que su gobierno era de egoísmo y tiranía serían refutadas. A los ojos de todas las criaturas racionales del vasto universo, Dios condujo a la joven pareja al monte Sión, lugar del trono divino. Versículo 26. Allí, ante el estremecimiento de las huestes enmudecidas, el Creador, en un gesto sorprendente, cubrió al hombre con el manto real, colocándole sobre su cabeza la corona que había sido codiciada por Lucifer. Movidos por profunda gratitud por la suprema honra conferida, Adán y Eva se postraron reverentes, colocando a los pies del Creador su corona preciosa en señal de sumisión. Siguió
a ese gesto humano un grito de victoria que sacudió toda la creación. Los hijos de la luz, que por tanto tiempo habían sufrido afrentas y humillaciones ante las constantes acusaciones de las huestes rebeldes, exaltaron en retumbante alabanza al Dios bendito, que en su obra de justicia, el más alto haciéndose el más bajo, como lo explica Filipenses, a eso se menciona, desmintió a los enemigos, revelando su carácter de humildad, desprendimiento y amor, o sea, despojándose. Volvemos a Filipenses 2, despojamiento. Eso fue lo que hizo. Versículo 27. Teniendo constituido al hombre como el Señor de toda la creación, el Eterno, con voz solemne, comenzó a concientizarlo de la grandiosidad de su misión. Como un mayordomo fiel, debería cuidar del paraíso, manteniendo limpia la fuente del río de la vida. Las leyes de la justicia y del amor, de la justicia y del amor, justicia y amor ágape, sinónimos. Fundamentos del reino de la luz, luz, simbología de justicia, como todo habla en el mismo idioma. Deberían ser honradas como un cetro racional, cetro de justicia, lo que habla Salmos 45, cuando te dice cetro de justicia es el cetro de tu reino. El cetro racional, el cetro de justicia le correspondería al hombre en un gesto de reconocimiento y gratitud, aceptar libremente al gobierno de aquel que lo creó. Las huestes, que maravilladas atestiguaban la revelación del desprendimiento divino, comprendieron que el Señor de la luz no gobernaría más el universo, a no ser con el consentimiento humano. Versículo 28. El hombre, por la voluntad del Eterno, fue hecho el árbitro de la creación en su glorioso ser, hecho a imagen del Creador. Resplandecía el sello del dominio eterno. Después de revelar a la pareja la infinita honra y responsabilidad de su misión, el Creador los concientizó del conflicto espiritual que se trababa por la conquista del dominio universal. Lucifer, que por incontables eras, sinónimos de siglos, de iones, y siglos no de siglos de 100 años, había servido al divino rey en Sión, había sido corrompido por el orgullo y por el egoísmo, siendo seguido por un tercio de las huestes racionales, buscaban ahora destronar al Eterno, deshonrándolo con viles acusaciones. Versículo 19. Habiendo revelado al ser humano la dolorosa situación en que el universo se encontraba, el Eterno, en un gesto solemne, les mostró dos árboles altos que, cargados de grandes frutos, se elevaban en ambas orillas del río que nacía del trono. Al que se elevaba a su derecha el Señor reveló ser el árbol de la vida, monumento al reino de la luz. Al que se elevaba en la otra orilla reveló ser el árbol de la ciencia del bien y del mal, símbolo de rebeldía. Comiendo del árbol del fruto del árbol de la vida, el hombre manifestaría su sumisión al Creador, que es la fuente de la vida y de la luz. Comer del otro árbol sería entregar el enemigo el dominio de Sión al enemigo. El inevitable resultado de ese paso sería la muerte eterna.
no solamente para el ser humano, sino para toda la creación, que se reduciría al caos bajo la furia de la rebeldía. Después de contemplar demoradamente los dos árboles altos que externaban en sus frutos tan infinita responsabilidad, Adán se postró ante el Creador diciendo: digno eres, Señor, de reinar sobre el universo, pues por tu sabiduría, amor ágape y poder, todas las cosas fueron criadas y subsisten. El sábado, emblema del triunfo divino, se hinchó de alabanzas. Todos los hijos de la luz se unieron al ser humano en el más armonioso cántico de exaltación a aquel cuya grandeza es impar. Jesús, Dios. Fue con espanto que Satanás y sus seguidores atestiguaron la grandiosa realización del Eterno. Presenciaron con amargura la alegría de los fieles ante la coronación del hombre. Acontecimiento que lanzó por tierra las fuertes acusaciones que ellos habían levantado contra el gobierno divino. Llenos de ira y frustración, consideraban ahora su triste condición. Cuán terrible y humillante les era el pensamiento de ver sus planes de rebeldía revelarse delante del Creador, semejante a las obras de aquella noche. Versículo 32. Si pudiesen, pensaban, llenarían el sábado de tinieblas, borrando de la mente de los súbditos del Eterno cualquier esperanza de victoria. Finalmente, en sus consideraciones, Satanás y sus liderados comprendieron que les quedaba una oportunidad en medio del jardín del Edén. En las alturas de Sión se elevaba, junto al río de la vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Bastaría un gesto humano, nada más, y tendrían bajo su poder para siempre el dominio codiciado. Pero ¿cómo seducirlo? Animado ante la perspectiva de una conquista, Satanás buscó, con ingeniosidad, formular un plan de abordaje. Sabía que, si fallase en su tentativa, todas las esperanzas de triunfo se habrían disuelto, desmoronándose todos sus sueños de aventura. Concluyó que el engaño habría de ser su poderosa arma, fiel a Satanás, ¿no es cierto? Y versículo 33, ¿acaso no había sido a través de él que había dominado un tercio de las huestes celestiales? Esperaría, por lo tanto, un momento propicio para armar su emboscada. Entonces, mediante el engaño, prepararía para armar una emboscada al hombre, una emboscada para Adán y Eva. Y bueno, y en el próximo video del próximo domingo, aparte de la enseñanza que vamos a hablar sobre el arrepentimiento, sobre el verdadero arrepentimiento. Vamos a empezar a leer el capítulo 4 de Historia del Universo, uno de los 3 libros que componen el rollo sagrado de Melquisedec. Así que bueno, hermanos, esto ha sido todo por hoy. Nos veremos en el próximo video, el próximo domingo, con una nueva enseñanza que nuestro Señor pondrá en nuestro corazón a través de este ministerio. Sin nada más para decirles, sean bendecidos en el nombre de Jesús y nos vemos